se calienta, profe, la llave magnética. Muy bien, pues Alejandro, por supuesto. Entonces, muchas gracias por tu apreciación. Cuanto mayor cantidad de equipos estén conectados, cuanto más equipos vayan a conectarse, o cuando hay equipos por ahí que están con problemitas, la cantidad de electrones es mayor a la que se solicita. Ellos dicen, dame más para trabajar, dame más corriente. Y la corriente va a venir, pues va a venir. Pero ¿qué pasa? Cuando ya la cantidad de corriente ya va llegando a un límite grande, va aumentando la cantidad de demanda, esa llave térmica que está ahí está preparada solamente para trabajar con 10 amperios, pero da la casualidad de que comienza a entrar pues, poquito a poquito a aumentar, 9, 8, 9, 9 y medio, 9,20, ¿no? Y está en ese plan y está subiendo y subiendo más la necesidad de la cantidad de energía que va entrando para alimentar a todos esos equipos que ha comprado. ¿Qué está produciendo? Está produciendo que uno de los componentes, y les voy a mencionar ahí, uno de los componentes de esta llave termomagnética comience a calentarse. Pero estamos hablando de uno de ellos, no de los dos, de uno de ellos. Porque esta llave termomagnética cuenta con dos elementos de seguridad. Estamos hablando primeramente de uno de ellos. Estamos hablando de uno de los componentes. Este componente que va a calentarse y deformarse producto de que está atravesando por él mayor cantidad de energía eléctrica, es uno de las formas de asegurar. Entonces, este pequeño metal, al deformarse considerablemente por la cantidad de electrones que está atravesando por él, se deforma tanto al llegar ya a su límite por el cual ha sido fabricado, en este caso del ejemplo 10 amperios, se deforma tanto que por un pequeño mecanismo, ¡plac!, abre la llave, ¡puc!, la abrió la llave. Es uno de los procedimientos, ¿ya? Sobrecorriente o sobrecarga. Entonces miren, la sobrecarga de energía, tanto por cantidad de equipos, o por de repente que hay uno o dos equipos con problemas y están malográndose, ya están pidiendo mucha corriente, gracias al termomagnético va a dejar de circular energía ahí, esperando que la reparación. Pero esta condición de sobrecorriente, estimados estudiantes, ahí está, miren, ahí les dejo una imagen para que puedan observarla. Es un ejemplo, ¿no? Ese pequeño metal que se ha doblado en forma de U, ese pequeño metal se dobla, se deforma producto de la cantidad de energía que pasa, ¿no? Y no se olviden, todos los termomagnéticos no son iguales. Los termomagnéticos se diferencian por la cantidad límite de corriente eléctrica que pueden permitir pasar a través de ellos. Ojo, estamos hablando que este termomagnético de Alejandro de 10 amperios te va a trabajar pues hasta 10 amperios o un poquito menos tal vez, y ¡pum!, se va a abrir. En el caso de sobrecorriente. En el caso de sobrecorriente. ¿Ya entendieron el término de sobrecorriente entonces, no es cierto? César, ¿quedó claro lo que es sobrecorriente, cierto? Hola César, ¿sí? ¿Quedó claro? Brandon, ¿quedó claro el tema? Sobrecorriente. Sí, profesor. Sí, ha quedado claro sobrecorriente entonces. Entonces, Brandon, Sí. bajo este concepto, ¿qué cosa puedes considerar tú como sobrecorriente? Sobrecorriente como nombre. O sobrecarga. Exceso de corriente. Está pasando exceso de corriente. Muy bien, es sobrecarga o sobrecorriente. Perfecto, muchas gracias. Ahora, la segunda condición que se va a aplicar aquí, la segunda condición que se va a aplicar en una llave termomagnética es la seguridad. ¿Por qué? Por cortocircuito. Cortocircuito. Entonces,
cuando nosotros hablamos ya de lo que es la protección por cortocircuito, es otra cosa. La misma llave termomagnética tiene dos funciones para hacer y para proteger la instalación eléctrica. Ya hemos hablado acerca de la sobrecarga, pero ahora estamos hablando de otra condición. Estamos hablando de la condición de cortocircuito. Entonces, esta condición de cortocircuito no es una condición tan lenta. La sobrecarga es una condición lenta. Demora bastante tiempo en calentarse ese metal para que se deforme. Es lenta. Cuando hablamos de sobrecarga, son segundos o hasta minutos para que se logre activar esa llave y abrirse. Es una condición que demora un poco más de tiempo. En cambio, la protección por cortocircuito es una reacción violenta que se puede demorar milisegundos. ¿Y cuál es la filosofía de trabajo de esta seguridad por cortocircuito? Pues estamos hablando que cuando se produce pero estamos hablando de una gran cantidad, de un flujo de una gran cantidad de electrones. Y ojo, insisto, cuando se produce el flujo de una gran cantidad de electrones así violentamente, cosa que pasa cuando hay un cortocircuito, estos electrones ya no van a estar pues, esperando modificar o alterar la forma de este metal que les hablaba, porque ya no, es otra cosa ya. En este caso, ¿qué sucede? Entra a un pequeño mecanismo magnético. Entonces, esta gran cantidad de corriente que pasa así a velocidad, a una velocidad increíblemente rápida, va a atravesar un pequeño armado, un bobinado, que va a generar un campo magnético, pero así, elevado así en cuestión de segundos, milisegundos. Entonces, los que conocen lo que es el principio de un electroimán, los que conocen cómo funciona un electroimán, estamos hablando que es una pequeña bobina, que un enrollado de cable de cobre sobre un núcleo que se va a polarizar, que se va a formar como si fuera un imán y puede golpear con el núcleo, con una pequeña pieza móvil, puede mover una pieza móvil. ¿Se imaginan ustedes lo que hace, por ejemplo, un timbre, esos timbres, esas chicharras que suenan con campana en los colegios? Ese golpeteo justamente es producido por este tipo de armado, ¿no? Ese pequeño armado de ese campo magnético que se genera, ¿no? Ante un núcleo metálico genera movimiento. Ese movimiento, en el caso de la chicharra, en el caso de esas campanitas del colegio, ese pequeño pedazo de metal se mueve gracias a que la corriente circula con mucha velocidad en un enrollado de cobre. Se mueve constantemente, taca, 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 taca. Ese es un fenómeno que la energía eléctrica produce en un cable enrollado. Igualito, dentro de este llave termomagnética, la parte magnética tiene un pequeño enrollado de cable adentro, pues. También tiene. Y ese pequeño enrollado de cable se activa cuando la cantidad de energía es grande. Cuando atraviesa dentro del cable desenrollado una cantidad elevada de corriente, ese pequeño armado, ese pequeño enrollado, ¿qué hace? Genera un campo magnético, una fuerza que no se puede ver, pero sí existe, que agarra una pieza de metal
que está conectada. ¿Dónde cree que está conectada? Está conectada justamente en el mecanismo, pues, en la llave. Está conectada en la llave del switch del termomagnético. Entonces, al pasar una gran cantidad de corriente por ese pequeño arreglo, esa bobina, ese enrollado de cable, genera un campo magnético y esa pieza de metal que se mueve va a chancar, va a jalar la llave del termomagnético y lo va a abrir. ¡Poc! Lo abre, ¡ploc! Lo abre. Más o menos, quienes conocen el término relay, va a funcionar como un relay, por así decirlo. ¡Plac! ¿No es cierto? Entonces, ese es el segundo efecto que se produce dentro de una llave termomagnética. Es el segundo efecto que se produce dentro de una llave termomagnética. Entonces, cuando nosotros hablamos, a ver, con relación a este punto, pregunto, a ver, César, ¿me puedes explicar por favor ahora cuál es la acción, cuál es la circunstancia que se produce en una llave termomagnética cuando hay un cortocircuito, por favor? Aló, César, ¿me escuchas? Disculpa. A ver, paso la pregunta para Gastón. A ver, Gastón, ¿cuál sería tu explicación al respecto, por favor? ¿Qué opinas al respecto? Con relación a cómo funciona el termomagnético en un cortocircuito. Cuando hay cortocircuito, el termomagnético se apaga. Ya, muy bien, pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo así se apaga? No, es No te preocupes, si no no lo has comprendido, dímelo por favor para yo dibujarlo en la pizarra y yo les puedo orientar más claramente. No hay problema, Gastoncito, no te preocupes. ¿Te lo puedo indicar después? Sí, profesor. Claro, encantado, encantado, Gastón. A ver, ¿qué dice Alejandro? Alejandro, ¿cómo funciona el termomagnético en cortocircuito? ¿Cuál es su lógica de funcionamiento? Profe, más o menos que he entendido es que tiene una bobina y que esa bobina se recalienta y cuando es cortocircuito lo manda a apagar, algo así. Ah, ya, genial, genial, genial. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, mi estimado Alejandro. Brandon, ¿cuál es el funcionamiento del termomagnético en cortocircuito? ¿Qué has entendido al respecto? Bueno, por lo que he entendido, cuando sucede el cortocircuito, se crea un poderoso campo magnético que atrae lo que es la armadura y suelta como una especie de testigo, algo así. Lo atrae, así como usted dijo, un electroimán. Muy bien. Como un electroimán. Genial. Muchas gracias, Brandon. Genial. César, ¿se conectó Cecitar? No lo puede escuchar Cecitar ahorita. Bien, miren, voy a pasar a explicarle a ver si me lo pueden entender aquí. Y es más, el fenómeno del electroimán. Si ustedes me lo permiten, acá vamos a ayudarnos con algunos amigos de nuestra gran biblioteca
denominada pues YouTube, que hay una gran cantidad de información. A ver. Muy bien. Son estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, segundo. A ver, les pido su atención por favor, vamos a ver este videito. Vamos a ver qué nos dice este vídeo acerca del electroimán. Miren, cómo funciona un electroimán. Con mucha brevedad les voy a pasar para que lo puedan observar, por favor. ¿Lo pueden ver? ¿Lo ven? Disculpe, Brandon. ¿Se puede ver la pantalla? Alejandro. Sí, profe. Perfecto. A continuación vamos Sí se ve, ¿verdad? explicarles cómo hacer un electroimán casero y su respectivo funcionamiento. Para poder realizar este proyecto de experimento vamos a necesitar lo que es una batería, alambre de cobre y un tornillo. El procedimiento es el siguiente. Como primer paso es coger el cable de cobre y enredarlo alrededor del tornillo. Bueno, vamos a proceder a enredar el alambre. Vamos a demorar un momento enredando el alambre. Recordemos que es un material conductor, el cobre. Ahí les invito a ver, miren cómo el joven está enrollando un cable de cobre sobre un material metálico. En este caso es el núcleo metálico. En este caso el joven está utilizando algo artesanal, está usando por ejemplo un tornillo, ¿no? Entonces miren al joven cómo está creando este bobinado. Eso se llama bobina. Ese bobinado, la bobina viene a ser el enrollado de un cable en forma espiralada. Ahí está, miren. Aquí si es que queremos podemos darle otra vuelta y así va a aumentar el campo magnético. Cuando ya hayamos terminado de enredar el alambre de cobre por el tornillo, vamos a proceder a quemar los extremos, las puntas, o a rasparle con un cuchillo para así quitar el esmalte y nos permita que pase la corriente. Como ven, ya hemos quitado el esmalte y vamos a proceder a probarlo. Hay que tener en cuenta aquí un poco de cuidado, que al momento de que le pongamos en la batería o en la pila nos podemos quemar, ya que la pila tiene una gran energía. En este caso son 3 pilas marca Energizer que tienen bastante energía. Vamos a proceder a probarlo.
Debemos de colocar un extremo al lado positivo de la pila y obviamente el otro en el lado contrario. Para este experimento tengo aquí algunos clavos y vamos a probar. Pueden ver ahí, el joven ya terminó de hacer el enrollado del cable, o sea, ya creó una bobina, tiene un núcleo de metal, le ha colocado una pila y al colocarle la pila se acercaron los clavos, pero los clavos se han acercado porque quieren acercarse, porque el clavo, el núcleo de esta bobina se ha vuelto pegajoso. ¿Porque le ha puesto una sustancia pegajosa? No, yo no he visto absolutamente ninguna sustancia pegajosa ahí. Lo que ha pasado, mis estimados estudiantes, es que este joven, ingeniosamente, de manera artesanal, ha creado un imán artificial. Un imán artificial. ¿Qué consiste esto, mis estimados estudiantes? Al colocar un enrollado de cable, como el que han observado, sobre una superficie metálica, como también han observado, y le colocan una corriente eléctrica, una circulación de energía eléctrica en ambos extremos de este cableado, al pasar la energía eléctrica por ese enrollado, va a convertir a ese metal, ojo, va a convertir a ese metal en un imán. Lo va a convertir en un imán. Pregunto, Alejandro, ¿me puedes mencionar qué cosa ha sucedido ahí, por favor, con tus propias palabras? Profe, al convertir un imán la ha traído al metal, el clavo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lo ha convertido en imán el joven a ese material? ¿Cómo así? Explícanos, por favor. Que al hacer, ¿cómo se llama, profe? Al enrollar eso que cobre y la ha tocado el positivo y el negativo y ahí la ha convertido en imán. Muy bien, Alejandro. O sea, cualquier persona, tú, yo, Gastón, quien sea, agarra un cable de cobre, un cable de cobre, lo enrolla en un clavo, en un alambre de fierro, no sé, un pequeño cuadrado de perno de una pieza, de cualquier metal, de cualquier hierro que tengas ahí, de un fierro, lo enrollas con un cable, le aplicas corriente usando en ambos extremos, ¿no? Le aplicas corriente y mientras que esté pasando corriente, ese pedazo de metal que has enrollado, el metal que ha sido enrollado se convierte en un imán. Hay que tener una consideración, por favor. La consideración importante es que ese cable que el joven ha usado para enrollar no es un cable pelado, ¿eh? Ese cable tiene un recubrimiento, tiene un aislante muy diminuto, pero tiene aislante. ¿Qué quiere decir? Que los cables no se están pegando unos al otros. Estamos hablando que el cable está aislado. Lo único que está sin aislante son las puntas que se conectan a la pila. Lo demás está protegido. ¿Está bien? A ver, Gastón, ¿nos puedes explicar por favor lo que acabas de ver? ¿Qué profesor? ¿Qué explico? Explícanos por favor por qué el clavo se acerca a ese perno que está ahí en la imagen. Porque se ha vuelto un imán por la forma que ha sido puesto el cobre con la pila. Muy bien. A ver, explícanos cuál es esa forma, por favor. Explícanos cómo el joven ha creado un imán con esos materiales. ¿Qué cosa ha hecho?
ha hecho que la corriente pase al clavo en forma positiva y negativa, haciendo que en el clavo fluya energía, haciendo que pasen electrones del clavo y de esta manera atraiga a los clavos Muy bien. que están afuera. Genial. Gastón, ahora le pregunto a Brandon. Muchas gracias, Gastón. Brandon, el clavo que está al medio, ese clavo grandote que está al medio, que ha sido enrollado con ese cable de cobre, pregunto, ese clavo grandote está pegándose físicamente, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que está recibiendo la corriente directamente de este enrollado? No, profesor. ¿Qué está pasando entonces? No está tocando. Lo que estamos viendo es que ese enrollado de cable esmaltado, o sea que tiene un recubrimiento, no está tocando físicamente el clavo, y al enrollar de esa forma a cable esmaltado y aplicarle un voltaje, una corriente, se produce un campo magnético que no se puede ver a simple vista. Un campo magnético al pasar un núcleo, al poner un núcleo dentro de esa bobina, ese campo magnético se concentra en la bobina y se un campo magnético, y eso hace que atraiga al clavo. Muchas gracias, Brandon, muy amable, muchas gracias. En pocas palabras, ese clavo grandote que está al medio, al momento de hacer esta operación, se ha convertido en un imán, pero es temporal, ¿ah? Se ha convertido en un imán, es temporal. ¿Por qué le digo que es temporal? Una vez que el joven separe la pila, retire los terminales de ese cable, automáticamente los clavos, ¡pum!, se van a caer, porque nuevamente volvió a su estado normal. Entonces, está claro ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué les he presentado este ejemplo, mis estimados estudiantes? Yo les he presentado este ejemplo por esta razón, porque les quiero explicar, si ustedes me lo permiten, con mucha brevedad. Era muy importante explicarles esto porque había quedado pendiente, no había quedado claro. Eso ustedes es necesario que lo conozcan porque van a trabajar con estos equipos bastante. Entonces, miren, acá les voy a mostrar con mucha claridad qué cosa es, cómo funciona esta bobina dentro del termomagnético, cómo funciona. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces miren, ustedes acaban de ver lo siguiente. Ustedes han visto que un pedazo de metal, acá lo voy a colocar, miren, ahí está el pedazo de metal. Esta vez voy a dibujar un cuadrado metálico, imagínense, un cubo de metal, un rectángulo de metal, ese es el metal. Acá pongo la bobina, lo enrollo. ¿Y qué dice? Cuando le aplico energía, electrones, cuando lo hago pasar electrones a través de él, se convierte en un imán. Y entonces, como se convierte en un imán, si yo le acerco un metal, imagínense que sea un clavo, está un clavo con su cabecita, el imán lo va a traer y el clavo ¡plic!, se va a pegar, ¿verdad? ¿Está claro ahí, Alejandro, Gastón? Está claro, profe. Gastón, ¿está claro el tema? ¿Hasta ahí? Muy bien, Gastón, genial. Ahora paso a otro ejemplo. Ahora, nuevamente, acá les voy a dibujar el mismo núcleo de metal. Ahí está, es un metalcito que está ahí. Ahora
les voy a reemplazar. Ya no hay pila, pues. Ya no, adiós pila. Ahora estamos hablando de corriente. Acá tengo la línea, la fase, y acá tengo el neutro. Bacán, ¿no es cierto? Entonces la fase, imagínense que la fase está pasando, imagínense nada más, bacán, chévere, chévere, ¿no es cierto? Y ahí está. Y por acá está regresando el neutro. Chévere, ¿no es cierto? Bacán. Ya, ahora acá vamos a poner, esto va para la casa. Esto va a la casa. Y acá puedes poner, imagínate, ya vamos a poner un foco ahí. Su foco en su casa, ahí está. Su foco, muy bien. Síntomas sin interruptor, ahí está, su foco. Entonces, imagínense, la fase, acá este es el térmico, tac, tac, ahí voy a poner otro color para que lo entiendan. A ver, con amarillito, ajá. Y este es a ver, ahí está. Ahí está, todo es el térmico. Ahí está el térmico. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el térmico, la llave termomagnética. Una fase atraviesa la bobina, la fase sale, recorre el circuito y regresa por el neutro. Hasta ahí está claro, mi estimado Alejandro, Gastón, Brandon, César. Sí, sí está claro. Sí, claro, perfecto. Sí, profe. Ya, Sí, sí. perfecto. Gastón, ¿está claro ahí? Sí. Ya. Ahora, si ustedes no se han preguntado, profesor, pero usted ha puesto una bobina y qué cosa, va, y el imán, ¿para qué sirve ahí? ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su caucau? Usted ha dibujado la llave térmica, ha puesto la bobina, ya entendí que la bobina jala metales porque se convierte en un imán y todo eso, pero ¿cuál es la gracia? Ah, muy interesante. Yo estoy seguro que todas esas preguntas han pasado por su mente en un segundo, ¿no? Ahora vamos a complementar más la imagen. Otra vez. Aquí dibujo el metalcito. Otra vez. Ahora en este caso, ya voy a dibujar aquí, por ejemplo, ¿ya? Voy a hacer el ejemplo de cómo, más o menos una idea de cómo funciona. Imagínense ustedes que acá tenemos, ahí está, un interruptor, ahí está, y el interruptor es de metal, es de metal. Aquí está un eje chiquitito y acá otro pedacito metal. Ajá. Muy bien, el de acá se va. Voy a dibujar la llave termomagnética. Es todo esto. Muy bien, ahí está. ¿Qué más? Muy bien. Bien, pues acá no nos olvidemos, acá está el enrollado que les había mencionado. Ya hemos conversado 3 veces, ahí está el enrollado. Una vez que hemos dibujado el enrollado, ese enrollado viene ¿de dónde? A la entrada del termomagnético. ¿A dónde va este señor? A la fase, ¿no? Vamos a la fase, le ponemos fase F. Muy bien. ¿Y la salida a dónde se va? A la salida del termomagnético. Muy bien. Imaginémonos que se va igual a un foco, puede ser a un foco, pero esta vez, ¿no? Ahí está, directamente al foco, ahí está el foco, y la salida del foco, ¿cuándo se tiene que regresar? Se regresa también al termomagnético y sale por medio del neutro, pero ¿no es cierto? ¿Hasta ahí está claro?
Alejandro, Gastón, César, Brandon. Sí, profe. Muy bien, genial. Sí, profesor. Muy bien, genial, genial. Entonces, ahora, ¿dónde entra la situación? Usted dirán, profesor, lo que pasa acá, profesor, es que usted se ha equivocado. Y yo le pregunto, ¿por qué razón, estimado estudiante? Lo que pasa, profesor, es que cuando pase la corriente por la bobina, automáticamente este pedazo de interruptor que es de metal se va a abrir, así, porque se va a pegar al imán de inmediato. Entonces nunca va a prender el foco, pues, profesor. Si usted ha puesto la bobina ahí y dice que si pasa corriente por la bobina se convierte en un imán, si este interruptor de aquí, que estoy señalando en este momento, que está a su costado de la bobina, es de fierro, este interruptor se va a pegar al imán y se va a abrir. Al abrirse, ya no va a regresar la corriente, no va a haber corriente, el foco nunca se va a prender. César, el razonamiento que he mencionado, ¿sería válido o es incorrecto? ¿Qué opinas tú? No te escuché bien, mi estimado amigo, pero el internet está fluctuando. Te cortaba, estoy tratando de escuchar. No te preocupes, me voy a acercar un poco más. ¿Ahí se escucha mejor ahí? Sí. Ya, voy a aumentar mi micrófono, disculpa un ratito. Un segundito. Parece que es problema de mi internet, amigo. Internet. Chispas. Ya, a ver, mira, de todas maneras le voy a aumentar un punto más a la ganancia de mi micro y voy a bajar mi volumen de mi equipo, ¿ya? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, mire, les vuelvo a explicar. Yo hace un momento les dije, ¿no? Mis estimados estudiantes, si pasa energía eléctrica a través de una bobina, se va a convertir en imán. El núcleo de metal se va a convertir en imán. Ahora, en esa imagen que le estoy compartiendo a ustedes, ni bien yo levante la llave del termomagnético, al levantar la llave del termomagnético yo estoy cerrando el switch que está dentro. Internamente el termomagnético son interruptores nada más, los estoy cerrando. Al cerrar la llave, el interruptor que está dentro del termomagnético, la corriente va a comenzar a fluir. ¿Es verdad, Alejandro? ¿O me estoy equivocando? ¿Qué opina Alejandro? Sí, profe. Muy bien. Genial. Entonces la corriente va a comenzar a circular, el foco se va a encender. Pero ahí entra la pregunta, ¿no? Y eso entra para el razonamiento. Si va a pasar corriente eléctrica en la bobina, si el foco se va a estar encendiendo, si la corriente va a estar retornando por el neutro, atravesando el interruptor y yendo hasta a regresarse de donde ha venido, seguramente uno de ustedes me preguntará, pero profesor, disculpe usted, si la bobina, si ese enrollado de cable le está pasando corriente y ya se convirtió en imán, ¿por qué no ha jalado al interruptor que es de metal y lo ha abierto? ¿Alguno de ustedes ha preguntado eso? ¿Qué menciona al respecto César? Yo creo que no. Lo que pasa es que los ingenieros que diseñan este dispositivo, diferentes tipos de materiales, cierto tipo de resistencias a la inducción de la cantidad de electrones que pasan por la superficie hace que funcione lo. Bien, pero en este caso, en un momento determinado debería abrirse porque el mecanismo de seguridad que se ha construido está hecho para que esta bobina abra ese interruptor. Lo debe de abrir. Pero mi pregunta es, ¿por qué en este momento no lo abre? Si ya está pasando corriente.
Muy bien, muchas gracias César. Bien, entonces estamos hablando de características. Su compañero César ha conversado acerca de características. Ha hablado acerca de... Entonces debe haber una característica, algo que diga al equipo, aguanta mano, todavía no te abras. Hay un momento determinado en que te vas a abrir. ¿Qué opina al respecto, Brandon? Aló, Brandon, ¿cuál es tu apreciación al respecto? Tu compañero César ha opinado un tema. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué puedes agregar al respecto? Aló, Brandon. ¿Me escucha, profesor? Sí, ahora sí, fuerte y claro. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí, fuerte y Estoy claro. teniendo problemas con el internet, está un poco lento. Sobre por qué no se activa el mecanismo del sistema magnético, ¿verdad? Así es. Eh, ¿Cómo se llama? Tiene un valor, si llega a ese valor, activa algo así. No tengo palabras como, ¿cómo explicar? Cuando hay el cortocircuito, se, ¿cómo se llama? Se sube la corriente, la tensión, qué sé yo, y hace que se produzca un campo magnético atraído por ese campo magnético. Ya no estamos viendo eso porque el valor no es el adecuado para que suceda eso, ya que solo hay una lámpara y no hay cortocircuito. Muy bien, Brandon. Muchas gracias por compartir tu apreciación. Gastón y Alejandro, comienzo por Alejandro. Alejandro, ¿has comprendido lo que ha dicho tu compañero? Sí, profe, justamente yo estaba viendo también que ahorita no se activa porque está trabajando todo normal, no está haciendo cortocircuito, nada, y por el que no está este, activando el campo magnético que atrae el imán, ¿no? Muy bien, ahí nomás te pregunto, hago una repregunta. Alejandro, si está, una vez que prende el foco, porque el foco ya está encendido, el foco está prendido ahorita. Muy bien, el foco ya está prendido. Mi pregunta es, al estar pasando corriente por acá, por la bobina, y teniendo un fierro, un metal al centro, mi repregunta es, ¿acaso ya no está convertido en un imán este metal? Sí, creo que, profe, está convertido, pero no... ¿Y por qué no? ¿Y por qué ese metal, como si ya se convirtió en un imán, por qué no jala el switch? Si el switch es de metal, ¿por qué no lo jala? Tal vez no tiene más fuerza todavía, no tiene mucha fuerza para jalarlo. Muy bien, genial. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muy bien, muy bien. Gastón, ¿qué opinas al respecto? Tu compañero Alejandro, César y Brandon acaban de dar su apreciación. Y yo te voy a hacer la repregunta otra vez a ti. Si bien es cierto, ya prendió el foco, ¿verdad? Ya, Si ya prendió el foco, sí. ¿qué quiere decir? Que está llegando energía eléctrica al foco. Entonces, si decimos que la fase, que es el cable que está pintado con letra F, por ahí está entrando electrones y los electrones están pasando por la bobina que está dentro del termomagnético, y ese pequeño metal que está dentro de la bobina ya es de metal, ya se convirtió en un imán. ¿Por qué razón no ha abierto el interruptor? ¿Cuál es tu apreciación al respecto?
tiene que tener una corriente que más tiene que detectar una corriente más débil para que pueda jalar al interruptor. Muy bien, Gastón. Genial. Muy bien. Muchas gracias, Gastón. Genial. Gracias por tu opinión al respecto. Miren, mis estimados estudiantes, ya, y con esto concluyo. Miren, les voy a mencionar. ¿Por qué razón se abre el switch? ¿Cuándo se abre el switch? Dice la teoría que este circuito, este pequeño circuito que está dentro de la llave termomagnética, es la segunda condición de seguridad, que es por cortocircuito. Lo dijo claro, ¿no? Cortocircuito. Por corto. Entonces, ¿cuándo funciona por corto? ¿Por qué trabaja por corto? Acá les voy a explicar con mucha brevedad. Cuando pones un foco, una plancha, o lo que quieras colocarle a tu circuito, la energía eléctrica va a fluir, va a fluir, va a fluir. Si esta llave está creada para trabajar, ponte a 10 amperios, ahí está. Entonces, la cantidad de electrones que va a pasar, mientras que la cantidad de electrones, la cantidad de electrones que ingrese a este circuito sea menor a 10 amperios, ojo, mientras que la cantidad de electrones que ha entrado a este circuito sea menor a 10 amperios, ojo, menor a 10 amperios, y no tenga, obviamente, no sea tan abrupta el cambio, este pequeño bobinado que está acá no va a generar un campo magnético tan fuerte como para jalar esa llave. Cuanto mayor cantidad de energía pase por esta bobina, más fuerte va a ser el poder de atracción a los metales. Si este termomagnético ha sido creado para que trabaje hasta 10 amperios, téngalo por seguro que en la fábrica este bobinado está hecho exclusivamente para satisfacer esta necesidad. Cuando la cantidad de energía que pase dentro del circuito a través de esta llave termomagnética llegue a los 10 amperios, esa fuerza, esa cantidad de electrones va a hacer que el campo magnético, que ese imán que está allá adentro, tenga tanta fuerza para poder jalar a ese interruptor que está al costado. Así de simple. Mientras que no se llegue a esta cantidad, téngalo por seguro que la fuerza que va a tener este imán va a ser débil, va a ser tenue, no va a ser la suficiente como para jalar a ese interruptor. No tiene el punche, no tiene la fuerza todavía de atracción para poder jalar al interruptor, no puede. Ahora, ¿por qué dice que se activa en cortocircuito específicamente? Imaginen, miren, yo voy a crear un cortocircuito a propósito, ¿eh? Miren acá, lo creo, es más, lo voy a poner de otro color. Ahí está, miren acá, ahí está, agarro y uní los dos terminales, ahí lo uní. Cortocircuito. ¿Qué pasa en un cortocircuito? La característica más saltante del cortocircuito es que al producirse la unión de la fase y el neutro por medio de un cable conductor de una resistencia pequeñísima, va a comenzar a circular una gran cantidad de electrones, pero una cantidad tremenda de electrones, una gran cantidad de electrones. ¿Y qué creen que va a pasar si llega a circular acá una cantidad tremenda de electrones? Y esto pasa en milésima de segundo, ¿eh? ¡Fum! Pasa gran cantidad de electrones, inclusive llegando a superar este valor de 10 amperios, ¿eh? Les aseguro. Una velocidad tremenda, una gran cantidad de electrones.
Entonces, al pasar esa gran cantidad de electrones por este bobinado, van a convertir a este imán en superpoderoso. Un imán superpoderoso, así, pero en fracciones de segundo. Y al convertirse en un imán poderoso, va a jalar este switch automáticamente y va a desconectar el termomagnético y va a dejar de circular energía eléctrica. Esa es la manera, estimados estudiantes, de cómo este pequeño llave termomagnética trabaja en su etapa magnética, ¿no? La etapa magnética es para salvarnos del cortocircuito. Ya les acabo de explicar en este momento cómo protege esta llave termomagnética en un cortocircuito. Cuando ustedes van a ver la parte térmica de esta llave termomagnética, la parte térmica, ya no hablamos de cortocircuito, estamos hablando de sobrecarga. Es otro uso, otra función. Recuerden, la sobrecarga y el cortocircuito son dos cosas diferentes. La sobrecarga es un proceso largo, puede tardar minutos para que suceda. En cambio, el cortocircuito es una condición violenta que pasa de inmediato, al toque. Entonces, esta llave termomagnética protege en esas dos condiciones. Ya, una parte es la térmica y otra etapa es la magnética. Pregunto, Alejandro, ¿me puedes mencionar cómo trabaja el termomagnético en su etapa térmica, por favor? Profe, trabaja, según he entendido, pasa una cantidad de electrones y cuando ya normalmente trabaja, no tiene mucha fuerza el imán para atraer, ¿no? Y cuando ya hay cortocircuito, ya pasan los electrones y lo aumenta el imán y lo manda apagar a ese, ¿cómo se llama, no? Que está ahí, no me acuerdo. Oh, genial. Mira, está muy bien la descripción que has hecho, pero la descripción que has realizado es en la función magnética. Estás describiendo cómo funciona en la función magnética. Y yo te había consultado en la función térmica, pero lo has hecho bien. Te felicito, muy bien hecho en lo que es la función magnética. Gastón, ¿nos puedes explicar cómo funciona la llave termomagnética en su función térmica, por favor? Térmica. Ya, cuando hay varios artefactos que son una refrigeradora, un frigobar, trae mucho sobrecarga de energía que hace que esa sobrecarga hace que aumente la carga, y en este caso hace que funcione este dispositivo. Muy bien. Cuando hablamos de muchas gracias, Gastón. César, ¿nos puedes explicar qué cosa es la sobrecarga, por favor, para recordar el concepto? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. La sobrecarga es una acción física dispositivo y hace que salga de su nivel de tolerancia que tiene. Muy bien. Muchas gracias, Cita. Muy amable. Gracias por tu contribución. Ahí, Brando, cuéntanos, ¿qué cosa viene a ser el cortocircuito?
Sí, por supuesto, Brando. Cortocircuito es cuando cuando se, se une la fase y el neutro sin ningún tipo de carga, de resistencia. Muy bien. ¿Y esto qué genera? ¿Y eso qué genera? Una subida de corriente. Una gran circulación de corriente, ¿verdad? Perfecto. ¿Y eso pasa en cuánto tiempo? ¿En qué lapso de tiempo? ¿Es corto o largo ese lapso de tiempo en el que pasa este fenómeno? Es corto el tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Brando. Genial. Entonces, miren, ya sabemos, el cortocircuito, qué cosa es el cortocircuito y qué efectos tiene en la llave termomagnética. Y la sobrecarga, cuando atraviesa una mayor cantidad de electrones a un circuito, ¿por qué? Motivados porque los equipos que están instalados dentro de ese circuito lo solicitan así, porque son una gran cantidad de equipos, o en su defecto hay equipos que tienen problemas ya técnicos, entonces comienzan a pedir mayor cantidad de energía para su funcionamiento. Entonces eso produce una sobrecarga, un consumo por encima de lo que nos habíamos esperado. Entonces, si esta sobrecarga la producimos por poner más equipos, o se han producido porque hay un equipo malogrado, dañado por malograrse, y tenemos inteligentemente puesto una llave termomagnética, ¿quién va a responder? Va a responder la etapa térmica. O sea que ese pequeño metal que al pasar mucha cantidad de electrones por su estructura, en un tiempo ya prolongado de minutos, va a comenzar a deformarse por el calor que va a generar la tanta circulación de electrones. Y ese pequeño metal no es cualquier metal, por si acaso, ¿eh? Es una aleación especial, calibrada, para que la deformación sea real cuando supere o esté sobre la cantidad de amperaje para lo cual ha sido fabricado. Por ejemplo, si esta llave termomagnética ha sido fabricada para trabajar a 10 amperios, la deformación de ese metal está calculada para cuando la cantidad de electrones que pase sea 10 amperios, ¿no es cierto? Cuando esté pasando 10 amperios por un tiempo prolongado, entonces ya va a comenzar a deformarse tanto que va a mover una llave y la va a abrir. Va a abrirse el termomagnético. Cuando digo de abrirse, me refiero a que va a dejar de circular energía a través de él. Y se acabó el asunto. Ya no pasa corriente, todo se apaga y salvado el circuito. Nada se malogra. Eso es en la parte térmica. Y bueno, en la parte de cortocircuito ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? Entonces, mis estimados estudiantes, miren, en un par de explicaciones que rápido se nos ha ido el tiempo, pero espero que haya sido algo ilustrativo, porque este equipo de seguridad amerita la explicación y amerita que ustedes conozcan a profundidad esto, porque esto es lo que van a instalar en sus casas, esto es lo que van a instalar al amigo, al familiar o a un cliente cuando tengan un trabajo, y no lo van a poner por poner. Entonces tienen que saber calcular qué tipo de amperaje le van a colocar y por qué lo van a colocar, ¿no es cierto? Porque el cliente, así como en la clase, el cliente les va a consultar y ustedes tienen que saber darle la explicación adecuada al respecto. Yo doy mi agradecimiento público a la tesis que he encontrado, acá he dejado como referencia este blogger. Ya les invité a ingresar, por favor ingresen, les voy a mandar el enlace otra vez. La tesis de diseño de protección de sobrecorriente en instalaciones de bajo voltaje. Así se llama la tesis. Acá he puesto hacer clic a la derecha porque ahí está el enlace a la tesis completa. Es bueno siempre dar la referencia yo sí procuro dar la referencia siempre del dato que estoy proporcionando, porque este estudio ha sido de académicos, de estudiantes, y amerita la felicitación. Yo les agradezco a ellos
por esa bonita publicación muy ilustrativa que colocaron en su tesis, y la comparto para que ustedes también la degusten y la puedan visitar. Así que mis estimados estudiantes, me alegra muchísimo que hayan ustedes participado en esta sesión de clase, una sesión de clase tan que rápido se pasa el tiempo. 2 horas académicas es nada cuando se trata de ver un tema profundo, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por participar en esta sesión de clase y los espero el día jueves para poder continuar y a ver si ahí sí nos dedicamos a hacer solamente prácticas, pues, ¿no? Como verán, ya estoy adecuando mi espacio, ya he arrimado las mesas, estoy adecuando todo para el día de clase de mañana, porque me comprometí con su compañero César y con ustedes también en ver la forma de mejorar las imágenes, y que puedan ustedes apreciar mejor la clase, y espero que mejoren algo, ¿no? Así es. Sí, César, ¿se recuperó? Tu pregunta se recuperó sobre qué, César. A ver, voy a ver los mensajes. Brando Díaz, se cortó la comunicación. Bueno, el tema está pasando, la comunicación solamente se está cortando un poco en Brandon y un poco en César, pero Gastón y Alejandro están viendo bien. Una recomendación, les voy a dar una recomendación que me ha funcionado. Les comento, cuando van a comunicarse ustedes por internet y lo van a hacer tal vez de su celular o de su casa, les recomiendo que el programa de Facebook lo salgan de Facebook, pero salgan, no lo dejan en pausa, no salgan, no lo borren tampoco, sino salgan de Facebook, salgan de WhatsApp. Procuren, si tienen ahí 2 o 3 celulares por ahí, apaguen los celulares para que la carga de internet disminuya, porque el internet se distribuye a todos los equipos que están conectados. El Facebook consume un gran ancho de banda de internet, les comento. Otro secreto, si el celular está en el modo de Bluetooth, ojo, si el celular está en el modo de Bluetooth, no escucho la voz hasta el momento, Cecitar, no se escucha. Si ustedes están en su internet de su celular con Bluetooth, tienen que desactivar el Bluetooth, porque cuando está el Bluetooth y el Wi-Fi juntos, el Bluetooth le quita ganancia, aunque no lo crean, ¿ya? Y un dato más, un tip más: cuando estén ustedes con internet en la casa y van a hacer esta conexión de videoconferencia, esa opción de localización la deben desactivar también. Hay una opción de localización, de GPS, localización, que todos los celulares tienen para la geolocalización. También la tienen que desactivar. Una vez que desactivan Bluetooth localización, van a ahorrar bastante espacio para la velocidad de su red. Yo creo que con todos esos pasos podrían mejorar su conectabilidad, su conectividad, y les va a dejar más espacio para que ustedes gestionen pues su videoconferencia. Ese sería un consejo que les puedo brindar, tal vez para la próxima ocasión, ¿sí? Mis estimados estudiantes, me ha complacido mucho tener esta sesión de clase con ustedes, y los motivo para visitarme el día jueves, por favor, para continuar esta sesión de clase y seguir aprendiendo pues el tema de electricidad domiciliaria. Muchas gracias por su participación y los espero el día jueves. Hasta pronto. Profe, una consulta, Sí, Alejandro, dime. se para malogrando mi celular y quería comprar, no sé si en Huacho ya venden algo así, porque no tengo celular. Sí, Alejandro, ya comenzaron a negociar acá en la avenida Atahualpa. Tienes que venir temprano, eso sí, plan de las 9 de la mañana ya están abriendo esos negocios, puertas cerradas están atendiendo, y posiblemente encuentres, sí. Así es. Ya, profe, gracias. No, un gusto atenderte, mi estimado. Cuídate mucho. Dime,
Alejandro, ¿tu laptop qué problema tiene? ¿Por qué no puedes trabajar con tu laptop? No, tengo computadora y computadora no tiene micrófono, solamente con celular nomás. Pero en todo caso el micrófono se puede conseguir, te saldría más barato, creo. Sí, igual necesitaba celular para poder comunicarme, porque mi celular se apaga y cuando quiere prende, cuando no quiere no prende. Por eso justamente ayer me quedé sin comunicación, porque el celular se apagó y nunca más prendió. Por eso que ya no asistí a clase ayer, profe. Ah, ya Alejandro, perfecto, no te preocupes. Perfecto, Alejandro. Entonces, ya sabes, ya están atendiendo. Lo que puede hacer para que pueda tener un micrófono en su computadora, le puede conectar su audífono al jack de este micrófono en la computadora. Su audífono. Sí, que algunos audífonos tienen este micrófono incorporado y lo puedes poner como micrófono en la computadora o laptop y igual lo reconoce. Ah, muy bien. ¿Escuchaste el consejo que te ha dado tu compañero Brandon, Alejandro? Sí, profe, justamente tampoco no tengo audífonos, todo eso, estoy, cuarentena me ha agarrado sin nada, profe, un solo celular y el celular está que se malogra. Uy, caramba. Entonces, y ya sabes, mañana puedes venir si deseas, ahí está, a partir de las 9 están atendiendo, hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde están ahí. Ya, profe, gracias. No, un gusto Alejandro, cuídate mucho. Un abrazo, cuídense bastante, nos vemos el día jueves. Brandon, me dio gusto tenerte en la clase, cuídate. Chao, Cecita. Nos vemos, Cita, cuídate mucho. Gastón, ¿alguna consulta relacionada al tema, Gastoncito? No, profesor, está bien, está claro, gracias. Ah, muy bien, Gastón. Entonces nos vemos el día jueves. Bueno, mañana nos vemos en la clase de alarmas. Ya, profesor. Chao, Gastón, cuídate mucho. Buenas noches.